Alguien que me recuerde cuál es el lema del 2026 para esta casa. Todos los que lo sepan, a la cuenta de 3 lo van a decir. 1, 2 y 3. Año de enfoque y año de avance. Para nosotros poder avanzar, necesitamos un camino. Cuando hablamos de avance, no podemos avanzar si nosotros no conocemos un camino, si no tenemos una ruta. Pero muchas veces, para poder escoger la ruta más efectiva, no necesariamente tenemos que coger atajos. Porque la ruta más efectiva no necesariamente es la más corta. Y muchas veces nosotros creemos que las rutas más efectivas son las más cortas. Y estamos dispuestos a cortar camino. Diga conmigo, cortar camino. Porque cuando hablamos de atajos, hablamos de cortar camino. Lo que significa que estás cortando procesos. Y el reino del Señor se compone, Cristal, de procesos. Se compone de procesos y Dios los usa de una manera poderosa para poder enseñarnos, para poder formarnos, para poder guiarnos y para que podamos al final del camino terminar siendo aprobados. Pero muchas veces nosotros, y muchas veces lo hacemos porque lo aprendimos de esa manera, pero tomamos atajos y esos atajos se convierten en tropiezos. Y esos atajos nos impiden el avance. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tratado de saber más que el GPS y usted dice, déjame yo voy a coger esta ruta porque ahora es que yo voy a llegar más rápido? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? Que nos creemos que nos conocemos, ya, si esto yo me lo conozco, esto yo voy a cortar camino por aquí y tú vas a ver cómo yo voy a llegar primero. Y lo que pasa es que como tú estás haciendo las cosas como tú quieres y no como te las guía el que sabe, hablando en lo natural, estamos hablando del GPS. Y el GPS o el navegador calcula el tráfico. Lo mismo pasa con nuestro GPS espiritual, llamado Espíritu Santo. Él conoce todas las cosas. Él sabe si te vas a atrasar, Él sabe si hay obstáculos en el camino, Él sabe si te vas a conseguir con personas que tú mismo le diste cabida a tu vida, que les permitiste el acceso, pero como tú decidiste caminar con quien Dios no te dijo, esa persona decidió detenerse 500 veces en el camino. Y tú, pero ¿por qué te paras tanto? Es que tengo que ir al baño, es que tengo que echar combustible. Y lamentablemente, tomando los atajos, no llegamos a nuestro destino en el tiempo correcto o simplemente no llegamos. Por eso es importante conocer que el único camino, Ruth, es Cristo Jesús. Y esto no es un secreto. Yo creo que hasta personas inconversas han escuchado que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Lo hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones. Pero ¿cuántos nos hemos detenido para meditar en esto? Si la palabra del Señor dice que Jesús es el camino, es porque nosotros fuimos llamados a avanzar. Nosotros fuimos llamados a caminar en ese camino. Si la palabra dice que Jesús es la verdad, significa que van a tratar de engañarme o de hacerme engañar. Si la palabra dice que Jesús es la vida, significa que los intentos hacia nosotros van a ser de muerte. Pero como nosotros simplemente lo repetimos, pero no meditamos en la palabra, muchas veces se nos pierden de vista estos puntitos importantes. Y no le damos importancia a las cosas que le tenemos que dar importancia. Por eso es importante poner prioridades en nuestra vida. Cualquier otro camino puede parecer más corto. Cualquier otro camino puede parecer más rápido, pero está lleno de dificultades. Está lleno de procesos sin Dios, porque los procesos son buenos. Pero procesos sin Dios que causan atraso a tu vida. Caminar en Jesús te asegura que vas a llegar a la meta. Caminar en Jesús nos asegura
que Él nos va a guiar, nos asegura que Él nos va a proteger y nos asegura que Él nos va a dar dirección. Diga conmigo, necesitamos dirección. Los atajos nos prometen llegar más rápido, pero casi siempre te va a añadir más tiempo. Te va a añadir más tiempo. Así que debemos pensarlo 2 veces antes de querer decidir tomar atajos. Por eso el tema de hoy es: evitemos los atajos. Hay un camino que te lleva directamente a la salvación, que te lleva directamente a morar juntamente con Abba Padre y con Cristo Jesús, acompañados de su Santo Espíritu. Solamente un camino, y es Cristo. Por eso, siempre que usted abra su boca para predicar, predique a Cristo. No hay otra cosa que nosotros debamos saber fuera de lo que nuestra amada pastora estuvo compartiendo: que Él murió, que Él venció a la muerte, que Él entregó su vida libre y voluntariamente. Nadie lo mató. Diga conmigo, nadie lo mató. Nadie lo mató. Él voluntariamente entrega su vida. Y para que usted y yo lo supiéramos, la palabra nos relata ese último momento donde Él, ¿qué hizo? ¿Qué nos compartió la pastora? Inclinó su rostro primero y después expiró. Detalles que nos revelan la soberanía de Dios. Vamos a la base bíblica, pónganse de pie. Vamos a Proverbios 14, verso 12. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Hay caminos que al hombre le pueden parecer rectos. Hay caminos que a usted y a mí nos pueden parecer correctos, pero al final terminan siendo caminos que nos llevan a la muerte. Caminos que nos atrasan o nos impiden cumplir con el propósito por el cual todos fuimos creados. Porque usted fue creado con propósito. Diga, yo tengo propósito. Yo cargo propósito. Pero ese propósito que todos y cada uno de nosotros cargamos viene lleno de procesos. Muchos de nuestros procesos sin Dios no vienen por causa de decisiones que tomamos por maldad, sino vienen por causa de decisiones que tomamos a prisa. Pero es que yo no hice eso con maldad. Hay personas que yo no lo hice por mal. Es que muchos de tus procesos no son porque lo hiciste con una mala intención, es porque lo hiciste a prisa y no pediste dirección. Es porque tomamos las cosas a prisa, andamos la vida afanados, queremos las cosas rápidas y ya, al momento. Pero la prisa por llegar puede hacerte perder el camino. La prisa por llegar a ese destino puede hacer que nunca llegues. Por eso ahora sí, buscamos el Salmos 37:7. Salmos 37:7 dice la palabra de Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Nos está dando una instrucción, un consejo divino y sabio, y nos está diciendo que debemos guardar silencio ante Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros vamos donde el Señor reclamándole como si tuviéramos el derecho de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes se han molestado con Dios? Uy, nadie. Wow. Señores, podemos cerrar en Bradenton e irnos para otra ciudad porque aquí todos son santos. Aquí nadie se ha enojado con Dios. Nadie ha ido a la presencia de Dios y le ha dicho: Señor, ¿por qué? ¿Alguien le ha preguntado por qué al Señor? Ah, pues usted le cuestionó a Dios. Señores, la contestación es sencilla: porque soy Dios. Porque conozco lo que es perfecto para tu vida. Porque sé cómo comienza todo y cómo termina todo, incluyendo tu vida.
Entonces le cuestionamos a Dios y aquí dice, guarda silencio ante Jehová. Cuando tú tengas el deseo de cuestionarle a Dios, aquí te da un consejito. Guarda silencio. Y dice, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Muchas veces nosotros vemos que hay personas que prosperan y vemos que hay personas que les está yendo bien. Y nosotros sabemos que esa persona quizás no es la más santa, que quizás no es la más devota, que quizás está viviendo una doble vida. Y nosotros decimos, Señor, pero mira, ¿cómo es posible? Si esa persona hace esto, y yo la he visto haciendo esto, y supe que le hizo esto, no, le tenemos una lista al Señor. Y los vemos prosperar y le cuestionamos a Dios, ¿por qué los prosperas a ellos y a mí no? No te alteres, dice la palabra, con motivo del que prospera en su camino, dice, por el hombre que hace maldades. Muy probablemente tú tienes razón en lo que conoces, pero no nos da el derecho de decidir la manera en que Dios va a procesar a esa persona. Aprende conmigo hoy. No todo lo que el mundo llama bendición proviene de Dios. Hay una prosperidad que te da el enemigo. Ya mismito vamos a hablar de ella. Hay una prosperidad que el mundo confunde con bendición. Entonces se terminan frustrando. Porque dicen, Dios mío, pero tú estás prosperando. Dios, ¿quién te dijo a ti que es Dios el que lo está prosperando? ¿Cómo te cabe la certeza de que es Dios el que está derramando bendición sobre él? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, si la palabra de Dios establece que las bendiciones persiguen a aquellos que lo aman con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, aquellos que están haciendo su voluntad, aquellos que buscan agradarle, y tú sabes que esa persona no está haciendo las cosas que le agradan a Dios, automáticamente la respuesta por deducción es: esa prosperidad proviene del mundo, proviene del mismo infierno. ¿Por qué? Porque el enemigo prospera para que te pierdas. El enemigo prospera para que te distraiga. ¿Cuántos tienen 3 trabajos? No se preocupe. Haga silencio. Tenga paz. Tenga paciencia. La paciencia es un fruto del Santo Espíritu. Y nosotros queremos tomar atajos, queremos cortar camino, y a otros le queremos cortar el camino porque no queremos que lleguen. La prosperidad no se limita al dinero. Aquí nos está dando una llave y nos dice que la prosperidad está relacionada directamente con el avance en nuestro caminar en Dios. Porque te está diciendo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea que la prosperidad está ligada automáticamente con tu avance en el camino. Nosotros necesitamos reconocer hoy que la prosperidad no se limita al dinero, que el dinero es simplemente un papel. Es algo que el mundo ha diseñado para hacer intercambio. Es una moneda de intercambio. Yo te doy $1 y ya yo no sé ni qué tú me vas a dar. ¿Será un chicle pal? Porque las cosas están bien caras. Yo te doy $1 y tú me das algo que tú creas que vale $1. Algo que tú creas que vale $1. Hay personas que se desesperan al ver el avance de otros. Y es ahí donde llega el deseo de tomar atajos para poder llegar más rápido que ellos. Diga conmigo, eso se llama envidia, celos. Y eso, mira, entra como zorra pequeña, tú no te das cuenta. No te das cuenta, entra como algo bueno. Es que, y después van delante de Dios, Señor, tú sabes que es que tú me llamaste. Sí, y porque Él te llamó, Él decide cuándo te va a hacer avanzar. Porque Él te llamó, Él decide. Te llamó al ministerio de enseñanza como maestro, pues Él va a decidir cuándo tú vas a enseñar. Él te llamó al ministerio profético como un profeta, pues Él va a decidir cuándo Él te va a ungir como profeta y cuándo te va a exponer y te va a llevar a las naciones para que tú seas esa voz de Dios para el pueblo. Tú fuiste llamado al pastorado. Tienes que esperar pacientemente hasta que Dios lo diga. Y cuando Dios lo diga,
no solamente lo vas a saber tú, lo van a saber tus autoridades espirituales, lo va a saber todo el que esté escuchando la voz de Dios, todo el que ora por ti. Ellos todos lo van a saber, porque no hay secretos. El único secreto, que Dios se guarda es el día que Jesucristo regresa. Todo lo demás Él se lo revela a sus siervos, los profetas. Diga conmigo: fuera la envidia, fuera los celos, fuera la competencia. Sí, porque actuamos, aún estando en el reino, Ruth, actuamos como si estuviéramos en una competencia por ver quién se eleva primero. ¿Por qué usted no compite en quién deja de pecar primero? ¿Por qué no competimos en quién deja de pecar primero? ¿Quién es el primero que se va a cansar de murmurar? ¿Quién es el primero que se va a cansar de ver pornografía? ¿Quién es el primero que se va a cansar de ser un mentiroso? ¿Quién es el primero? ¿Quién? Levante su mano. ¿Quién es el primero? ¿Por qué usted, si tiene un espíritu competitivo, usted no compite en quién va a dejar de pecar primero? ¿Quién es el que va a comenzar a ser un colaborador juntamente con Cristo primero? ¿En quién es el que va a salir a las calles a predicar el evangelio primero? ¿En quién es el que va a ir a hacer misiones a las naciones que tienen necesidad primero? Voluntario, pero no. Estamos compitiendo a ver quién se eleva primero, a ver cuál es la primera iglesia que envían, a ver cuál es el primero que le dan la palabra para que predique, a ver a quién es que le dan la oportunidad primero para que enseñe. La paciencia y el dominio propio son frutos del Espíritu. Domínese, espere el tiempo de Dios. Si nosotros somos guiados por su Santo Espíritu, vamos a terminar en el destino correcto. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, si nosotros no le pedimos dirección a Dios, usted va a terminar en un destino incorrecto. Diga conmigo: evitemos los atajos. Los atajos ofrecen resultados rápidos, pero el proceso de Dios produce frutos eternos. Los atajos ofrecen resultados rápidos, pero el proceso de Dios produce frutos eternos. Los atajos solamente van a venir a satisfacer tu carne, pero van a debilitar tu espíritu. El atajo solamente está reflejando, Nancy, falta de fe. Usted no tiene fe de que si usted se mantiene en el camino que es Cristo, usted va a llegar en el tiempo perfecto de Dios. Y usted piensa que tomando atajos usted va a llegar primero, y eso es una gran mentira. Y este texto bíblico que vamos a leer ahora, con calma, hoy no hay prisa. Yo sé que usted lo ha leído, que lo ha escuchado, sé que ha escuchado mensajes, un sinnúmero de ellos, de este pasaje bíblico, pero la palabra es viva y eficaz. O sea que la palabra en todo momento nos puede hablar de diferentes maneras de acuerdo al proceso que tú estés pasando. Y como nosotros nos encontramos en una temporada de enfoque y avance, vamos a leer este pasaje bíblico pensando en que con esto vamos a enfocarnos y vamos a avanzar. Amén. Mateo, capítulo 4, y vamos a leer verso 1 al 11. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden. Sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue
y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. ¿Usted se acuerda ahorita que yo estaba hablando de una prosperidad que da Satanás? ¿Usted se dio cuenta de la prosperidad que Satanás le ofreció a Jesús? Él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, él también tiene acceso a este mundo y a las riquezas de este mundo. Él también tiene el acceso y se lo estaba ofreciendo a Jesús, el Hijo de Dios. Si se lo ofreció a Jesús, ¿usted no cree que también te lo puede ofrecer a ti? ¿Usted no cree que si él fue capaz de ofrecerle reinos, fama, poder a Jesús el Maestro, el Hijo de Dios, también tiene la capacidad de ofrecérselo a usted? Solamente hay una diferencia. Jesús no aceptó lo que el diablo le ofreció. Y usted, esa es mi fe. Esa es mi fe. De que cuando llegue esa tentación y te diga, fíjate que te voy a dar ahora un trabajo, este trabajo te va a pagar $100,000 al año. Solamente tienes que trabajar los miércoles y los domingos. Usted sabe, así es el enemigo. Usted está creciendo, usted está enfocado, usted está en avance. Dios vio, el enemigo vio que ya tu esposo no venía a la iglesia, ya viene a la iglesia. Tus hijos estaban perdidos, ya están buscando de Dios. Tu matrimonio estaba casi roto, ya están reconciliados. Entonces ahora llega la oferta. Yo te ofrezco esto con tal de que tú no sigas a Dios. Lo único que tienes que hacer es dejar de ir a la iglesia. Más nada, porque dice que la palabra no torna atrás vacía. ¿Y dónde vas a escuchar palabra? ¿En YouTube? Necesito poner el código más rápido. Satanás le ofreció a Jesús atajos. Le ofreció a Jesús cortar camino. Y estos atajos eran legítimos. La única diferencia es que los métodos eran equivocados. Ay, Dios mío. Los atajos eran legítimos, pero los métodos eran métodos equivocados. Fíjese, utilizó la palabra, el descarado. Utilizó la palabra del Señor. Por eso es que a mí no me asombra nadie que venga con mucho conocimiento. Porque yo tenía bien poco conocimiento y el Señor me llamó como pastor. Y me ha ido enseñando porque Él sabía lo que Él depositó en mí. Y me capacitó y me ha ido capacitando. Y me seguirá capacitando todos los días de mi vida hasta el día que Jesucristo regrese. Así. Y lo puede hacer contigo, Edwincito. Minor lo puede hacer contigo. Jerry. ¿Qué le ofreció? Vamos uno por uno. Le ofreció pan sin obediencia. Le iba a satisfacer su necesidad, pero no podía depender del Padre. Le ofreció gloria sin cruz. O sea que le ofreció reinar sin tener que sufrir ni pasar dolor. Le ofreció exhibición sin sumisión. O sea que le estaba ofreciendo que probara a Dios y tentar a Dios en vez de confiar en Él. ¿Tú te crees que el diablo te va a tentar con cosas malas que para ti parezcan malas? Perdón. Muchas veces la tentación viene disfrazada de bendición, pero fuera del tiempo de Dios. Viene disfrazada de bendición. Cuando tú lo miras bien y le prestas atención a lo que te está ofreciendo, quizás no está mal del todo. No todo va a ser. O sea, ¿usted cree que una tentación puede ser ve y mata a alguien? Eso no es una tentación. Eso no es una tentación. Las tentaciones vienen vestidas de lobo. Las tentaciones vienen a satisfacer tus deseos carnales. Tu carne. Pellizquese un momento para ver si usted todavía está en la carne. Hay que tener cuidado. Dios te sacó y te libertó del alcoholismo. No te puedes acercar al alcohol. Te libertó de las drogas. No te puedes acercar a nadie que esté consumiendo drogas ni donde esté cerca. Te libertó de fumar. No puedes estar al lado de nadie que esté fumando. Te libertó de la pornografía. Tienes que cejar el Facebook. ¿Y por qué? Esa es la puerta más grande para el que no la sabe usar. No estés solo. Siempre tienes que estar acompañado. Porque cuando estás solo es que llega dardo. ¿Viste? Estás solo, no está nadie aquí. Eso no pasa nada. Ejemplos de atajos que parecen buenos, pero terminan alejándonos del propósito
y de las bendiciones de Dios. Estos son ejemplos de la vida cotidiana, cosas que pueden pasar. No quiero declarar que pasan, pueden pasar. Los jóvenes, copiarse en un examen. Copiarse en un examen, eso es un atajo. Mientras que otros estudiaron, mientras que otros prestaron atención a la clase, mientras que otros tomaron notas, usted al final de la clase le dice, ¿me puedes pasar tus notas? Y tú estuviste bachateando, pasando el macho, fuiste 5 veces al baño. Cada vez que fuiste al baño, fuiste, diste la vuelta, fuiste a la glorieta, regresaste, fuiste al comedor a ver cuál era el menú, regresaste. Diga conmigo, atajos. Mentir en los taxes. Mentir en los impuestos. O no, vamos en alguna aplicación para obtener un beneficio. Yo no estoy trabajando y estás trabajando por debajo de la mesa y aplicaste para el beneficio del pan. En Puerto Rico le decimos los cupones. Aquí, ¿cómo es que se le llama? ¿Alguien sabe? Food stamp. Jesus Christ. Usted aplicó para los food stamp y como su esposo está trabajando por debajo de la mesa porque no tiene papeles, o porque estás recibiendo seguro social y le quieres mentir, y dices que le quieres mentir a Dios, y como sabes que si consigues un trabajo te van a quitar el seguro social. Ay, no, pastor, pero yo no le hago nada mal a nadie. Esos son los pecados que ocurren dentro de la iglesia a las personas cristianas, porque el diablo no te va a tentar con que te vayas a matar a alguien. Tú no vas a matar a nadie, pero sí te pones a mentir en aplicaciones. Diga conmigo, atajos. Manipulas a alguien para obtener una posición. Esto usualmente pasa en la política. Tienes que ser del partido quién, pam, pam, y voy para allá y le digo, no, yo voté por ti y mi familia entera votó por ti. Eso en Puerto Rico le llaman, mira, pala. Entrar en una relación sin la aprobación de Dios porque sentimos que es amor. Yo entré en esa relación porque es que, usted sabe, la lucha es fuerte. Es verdad. ¿Por qué usted cree que la mayoría de las personas, no todos, porque hay gente que son de Dios y hablan con Dios y hacen las cosas correctas delante de Dios? Hay gente todavía en el 2026 que se guarda para Dios. A mí me consta. Yo lo sé. Pero hay personas que simplemente entran en una relación, creen que es amor, pero lo que pasa es que tienen una necesidad que no puedes controlar porque todavía te falta hacer crecer el espíritu. Entonces quieres entrar en esa relación y ya te quieres casar. Haga conmigo. Aleluya. Esos son algunos ejemplos de la vida cotidiana. Vamos a la vida ministerial. Hablar mal de otros ministros o ministerios para ganar favor. O para poder avanzar, lo que hablábamos ahorita. Chacho, no vayas a esa iglesia. En esa iglesia dicen que aman, pero no aman nada. Eso pasa en los ministerios. Pastores hablando mal de otros pastores. Se les invita para hacer congresos evangelísticos donde nos unamos todas las iglesias de Bradenton, de Sarasota, de toda el área, pero tienen miedo. ¿Sabe por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay otros pastores que van y buscan ovejas en rediles ajenos, que para poder tener ovejas en su redil tienen que robárselas a otros. Eso sucede. Igual con ministerios, no tiene que ser solamente una iglesia. Con ministerios. Yo sé de ministerios que han comenzado el ministerio y de momento, necesito gente. Celebran con el dolor del otro pastor. Copian prédicas y devocionales y le dan copy-paste y después se atreven a decir que fue el Espíritu Santo el que les reveló. Me podrás tratar de engañar a mí, pero y a Dios, que te vio cuando hiciste. Y después fuiste acá, leíste. Que le cambiaste el encabezado. Bendiciones, este es mi devocional de hoy. Eso fue todo lo que le añadiste. Eso fue lo único que pudo brotar de tu corazón. Yo prefiero que tú envíes un audio y que digas, pues mira, yo me levanté esta mañana. Wow, el Señor me ha dado duro este día. Este es el audio. El Señor me ha dado, wow, de verdad. Pastor, si usted supiera. Pero nada, mira, este es mi devocional. Estuve leyendo, déjame chequear, pastor, que ni me acuerdo. Mateo 4 del no sé, del 1 por ahí para adelante. Y estuve leyendo cuando a Jesús fue al desierto. Creo que fue el Espíritu que lo llevó. Esta es la persona hablando, siendo bien sincero. Y el Espíritu fue el que lo llevó y de verdad que el diablo lo tentó y le quiso ofrecer villas y castillas. Y de verdad que, wow, Jesús se mantuvo firme. Inclusive trató hasta de manipularlo utilizando la palabra. Le decía, escrito está.
Pero Jesús fue más sabio, pastor, de verdad que me lo gocé. Dijo, sí, porque también escrito está. Y le contestó. De verdad que estuvo brutal esa parábola, pastor. Estuvo tremenda. Y eso me enseña pues que realmente, pues a mí también el diablo me ha tratado de tentar con esas cosas. Me ha tratado de tentar con muchas cosas que yo sé que quizás en otros tiempos yo le hubiese dicho que sí, pastor, pero me he mantenido firme. Gloria a Dios. De verdad, pastor, no me suelte. Siga orando por mí. Y ese fue mi devocional de hoy. Amén. Dios les bendiga. Ya. Eso no fue copiado. Eso no fue copiado. No olvide esto, iglesia. Lo que se obtiene sin obediencia nunca permanece como bendición. Lo que se obtiene sin obediencia nunca permanece como una bendición. Hashtag Moisés. Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Alguien sabe lo que hizo Moisés? ¿Alguna de las cosas que hizo Moisés? Lo que se obtiene sin obediencia nunca permanece como una bendición. ¿Qué sucede? Que Moisés era bien amigo de Dios. Hablaba con Dios. Inclusive el pueblo no quería ir para allá. Le decía, yo no, ve tú y habla con él. Y después viene y nos dice qué fue lo que él dijo. Usted sabe. Porque hay que pagar un precio para poder estar delante de la presencia de Dios. Y Moisés en aquel tiempo era el único que estaba dispuesto a pagar ese precio. O sea que él hacía lo bueno. Dios hablaba con él, pastora. Llegó un momento en donde se encontró en una situación y el Señor le dijo, golpea la piedra para que salga agua, y ¡pum! Golpeó la piedra. ¿Y qué pasó? Salió agua. Y él estaba, ¡wow! Gloria a Dios, gracias, Señor. Y eso le funcionó, digo conmigo, le funcionó. Pero llegó otro momento donde ya el pueblo le había subido 5 rayitas. Y el pueblo ya estaba desacatado. El pueblo ya estaba, mira, hecho un malcriado. Eran unos desagradecidos. Hacían lo que le daba la gana. Esperaban que Moisés subiera para ponerse a hacer cosas abajo. Y llegó un momento donde a Moisés se le hirvió la sangre, decimos en Puerto Rico. Donde a Moisés lo alcanzó la ira. Se molestó y se frustró. Se molestó, se frustró, se llenó de ira. Y esas 3 cosas torcieron, distorsionaron, es la palabra, distorsionaron la voz de Dios en Moisés. ¿Y qué hizo? Moisés, háblale a la piedra. Y como Moisés tenía ira, frustración, enojo, cansancio, ¿qué hizo? Hizo lo que a él le pareció que era el camino más corto. Porque ¿por qué yo me tengo que poner a hablar con la piedra cuando yo solamente le voy a dar y ya esto salió agua? Diga conmigo, atajo. Y Moisés quiso tomar un atajo. Y en vez de hablarle a la piedra y decirle, ¿me puedes dar agua? Volvió otra vez y golpeó. Hay gente que todavía golpea en vez de que habla. Los atajos pueden evitarte un proceso. Pero cuidado. Porque el proceso puede haber sido lo que Dios utilizó para acelerar el cumplimiento de su propósito en ti. Consecuencia. Moisés no entró en la tierra prometida. Dice la palabra, Joelvis, que cuando se paró, la vio de lejos. La asignación no se cumplió. Y habló con Dios. Estuvo cara a cara con Dios. Abrió el mar. Hizo 20,000 cosas y no entró. Eso me dice a mí que yo me tengo que cuidar hasta el último día, Pastora Mabel. Yo me tengo que cuidar hasta el último día. Yo no me puedo creer que yo me lo sé todo, que yo soy un santo, que yo tengo oriola, que ya yo debo ser un beato. Yo no me puedo creer eso. Aunque yo me estoy esforzando y sé quién soy, y entre Dios y yo, Él sabe lo que yo hago y lo que yo no hago, y si yo peco o si yo no peco, eso lo sabe Dios y lo sé yo. Pero yo no tengo el derecho de hacer sentir mal a Rudy y decirle, porque yo no peco. Tú tienes que dejar de pecar. Una verdad sin amor causa dolor. Te puede alejar. Otro ejemplo. Está en Génesis 16. Abraham y Agar. Abraham cargaba una promesa clara. Lo único que había pasado un tiempo largo. ¿Y qué pasó con él y Sarai? Recurrieron a un atajo. Ay, vete y acuéstate con mi sirvienta. Sí, porque Dios dijo, pero ¿sabes? Se ha tardado un poquito y yo creo que quizás Él quiere que yo lo ayude. Así que vete y acuéstate con mi sirvienta Agar. Y ahí pues tenemos el hijo que Dios dijo. Y después lo celebramos. Hagan conmigo. ¿A qué recurrieron? A una solución humana.
No esperaron por la divina. No esperaron por la promesa. Dios te está llamando a que esperes por la promesa. Ya Dios la dijo. Espera por ella. Va a llegar en su tiempo. No en el tuyo ni en el mío. ¿Qué sucedió? Obtuvieron una consecuencia. Y esa consecuencia todavía hoy en día, 2026, año 2026, se está viviendo. Cuando tratamos de ayudar a Dios tomando atajos, terminamos estorbando su plan perfecto. O sea que no ayude a Dios. Él no necesita de su ayuda ni de la mía. Olvidemos el camino corto. ¿Qué sucedió con Agar? ¿Qué sucedió con Saraí? ¿Qué sucedió con Abraham? Ismael nació, pero por la prisa de Saraí y de Abraham. Pero Isaac nació bajo una promesa. Isaac nació bajo una promesa. Dios no necesita tu prisa. Tu prisa va a abortar el plan de Dios para contigo. No solamente con nosotros, Stanley. Si aborta el plan de Dios para contigo, aborta el plan de Dios para con Yamilé, aborta el plan de Dios para con Casey, aborta el plan de Dios para con Abraham, aborta el plan de Dios con Vale. Porque esto es de generación en generación. ¿Por qué usted cree que yo me estoy esforzando para levantar el sacerdocio? Con la ayuda del Señor. Porque tenemos que retomar esa posición. Él no necesita tu prisa. Él necesita tu confianza en Él, tu dependencia de Él. Eso es lo único que Dios necesita. A veces emprendemos cosas, negocios, sin la dirección de Dios. Relaciones, empezamos relaciones sin pedirle a Dios dirección. Hay otros que quieren servir en la casa de Dios, pero no tienen el carácter formado todavía. Y hay que esperar el tiempo de Dios. Diga conmigo, evitemos los atajos. Los atajos siempre traen consecuencias. ¿Sabe lo que dice Gálatas 6:7? Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Repito, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Qué le pasó a Saúl? No esperó a Samuel. Samuel le dijo: vete allá, mata a todo el mundo, a todo el mundazo, no me deja a nadie vivo. Y no te atrevas a coger nada del botín de ellos, nada. Y no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue. Diga conmigo, prisa, afán. No esperó a Samuel. Hizo el sacrificio él solo. Dejó al líder vivo. Se llevó todo lo que había. Consecuencia, descartado por Dios. Y perdió su posición. Porque ya Dios, como lo descartó, le quitó el reino. Lo sacó de la posición. Diga conmigo, la impaciencia puede costarte lo que la unción te otorgó. La paciencia nos puede costar lo que la unción nos había otorgado. Ejemplo, negocios mal hechos. Perdiste la reputación. Pecados ocultos. Causa una vergüenza pública. Decisiones rápidas. Consecuencias largas. El camino largo de Dios, aunque es largo o te parece largo, siempre es el más seguro. Isaías 40:31 dice: los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Por eso nuestra acción a seguir es siempre, como lo dijo David en el Salmo 25:4: muéstrame, Señor, tus caminos. Créeme que Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural. No te va a caber ninguna duda de que Dios obrando sobre tu vida, ya sea abriendo una puerta o cerrándola. Porque hay algunas bendiciones que vienen después de una puerta cerrada. No podemos creernos que todas las puertas abiertas son de bendición. Porque puede haber una puerta que te lleve justamente al infierno. Entonces, que te cierre Dios esa puerta es de bendición para ti, para tu familia, porque no fuiste directamente al infierno. Entonces, no necesariamente puertas abiertas es igual a bendición. Amén. Dios está más interesado en que nos aseguremos de llegar a la meta y no en lo rápido que lleguemos a la meta. Y termino con este ejemplo. José tuvo un sueño, lo metieron en un pozo, después lo metieron a la cárcel, pero después terminó en el palacio. José no cogió atajo.
José pasó por el proceso. Lo pasó completo, pero obtuvo la bendición de Dios. Terminó con un carácter formado. Por eso, iglesia, hoy el Señor te invita a que hagas un análisis, una reflexión. ¿En qué áreas estás tentado a tomar un atajo? ¿O has sido tentado a tomar un atajo? ¿En qué áreas el enemigo se ha levantado para ofrecernos, supuestamente disfrazado como una bendición, pero que ahora usted, meditando, luego de haber escuchado esta palabra, se ha dado cuenta de que era simplemente un plan del enemigo para distraerlo, para atrasarlo o para detenerlo? Quizás lo ha hecho en el área de las finanzas, quizás lo ha hecho en relaciones o en ministerio, o muy probablemente lo ha hecho en decisiones personales. Pero más vale llegar tarde en obediencia que temprano en desobediencia. Amén.